Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad, nueva semana en esta nueva serie de agentes de transformación que continuamos ahora mirando iglesias que impactaron en su generación. Iglesias que impactaron en su generación. Así que quisiera tomar un versículo de lo que Pablo escribe a la iglesia en Filipenses para recordar algunas cosas que pueden ayudarnos y realzar algunas de estas características que pueden inspirarnos también a nosotros en esta tarea de impactar en nuestra generación. Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipenses en el capítulo 2, les dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Qué inspiradoras estas palabras en la carta de Pablo desde la prisión, escribiéndole a la iglesia de Filipos, recordando un poco cómo comenzó la obra y cómo estas características de la iglesia de Filipenses permanecen hasta hoy en su recuerdo. Les dice: como siempre habéis obedecido. A ver, qué lindo recordar a una iglesia, qué bueno ser conocido por esta cualidad, por esta virtud. Una iglesia obediente. Qué impacto tremendo se puede esperar de una iglesia que es obediente a la palabra. Una iglesia que nació en medio de tribulaciones, de dificultades. Podemos recordar el relato de Hechos, cómo es que Pablo llegó a Filipos, cómo es que costó sufrimiento a Pablo esta predicación, cómo terminó en la cárcel de más adentro, que era una cárcel de olor nauseabundo, y luego de haber sido castigados, con el dolor en el cuerpo, encadenados, él estaba orando allí, dando gracias al Señor, gozándose de esas prisiones a pesar del olor, porque se había mantenido en aquello que recuerda en su carta: todo lo podía en aquel que le daba la fuerza y el gozo, para que a pesar de las dificultades él se podía mantener. Y el Señor le permitió abrir una iglesia, fruto del trabajo, ahí en Filipos, y Pablo la recuerda como la iglesia obediente. Y a esa iglesia obediente, que había estado dispuesto a obedecer en las enseñanzas que Pablo había vertido en ellos, le recuerda que no solamente en su presencia, cuando estuvo presente, sino también en ausencia. Y creo que esta característica, esta cualidad, tiene que inspirarnos a nosotros, amada iglesia, amados hermanos, a poder tener esta disposición, la disposición de obedecer. ¿Sabe? Hay siempre obstáculos para obedecer. Uno de los grandes obstáculos para obedecer es nuestra propia voluntad, nuestra propia manera de ver las cosas, y entonces evaluamos mucho lo que el Señor nos va diciendo con aquellas cosas que nos parecen y nuestro corazón anhela. Nos cuesta a nosotros por naturaleza, pero la iglesia de Filipos demostró ser una iglesia que estaba dispuesta a dejar cosas, a poner en práctica todo aquello que habían recibido de parte de Pablo. Y mira, esta exhortación quiero dejarte. A la iglesia obediente le dicen: ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Vive tu salvación. Y vivir tu salvación como sal y luz, como lumbrera, en medio de una generación perversa, demandará de manera práctica hacer todo sin murmuraciones y contiendas.
¿Sabe? Estamos plagados de murmuradores. Hablamos del gobierno, de la medida, de la pandemia, de la vacuna, del oxígeno, de todas las cosas que se están haciendo mal. Es impresionante la cantidad de críticas que se vierten diariamente porque por naturaleza somos murmuradores. Por naturaleza aumentamos más la contienda y el conflicto que ser pacificadores. Si queremos impactar en nuestra generación, habremos que considerar que las características de los seguidores del Señor, obedientes como la iglesia de Filipos, que impactó en su época, es una iglesia que con esa obediencia y con esa característica de no murmurar ni aumentar la contienda, sino ser pacificadores, aquellos que están dispuestos a poner su cuota de mansedumbre en medio de los conflictos, aquellos que están dispuestos a poner la palabra de ánimo en medio de la murmuración, aquellos que en vez de sumarse al conflicto y sumarse a la murmuración, están dispuestos a ser utensilios en las manos del Señor. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Qué difícil mantenernos firmes y no tambaleantes en una sociedad donde tiembla cada día su economía, sus posibilidades, y la pandemia ha afectado sin duda el mundo entero. Somos llamados entonces a permanecer firmes en aquellas enseñanzas que el Señor nos ha dado, y eso cuesta. Ser obedientes cuesta, no lo olvide, obedecer cuesta. Cuesta porque tenemos que dejar de lado nuestros intereses, que lo único que hacen es generar más conflicto. Cuesta ser obedientes porque tenemos que dejar nuestros deseos y nuestros anhelos y nuestra manera de ver las cosas. Cuesta obedecer porque para que se haga la voluntad de Dios tenemos que negarnos a nuestra voluntad. Pero el resultado que nos ofrece Pablo y la promesa que implica este versículo nos muestra una senda por la cual podemos impactar en esta generación maligna y perversa, como lo hemos dicho muchas veces, que a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, y cada vez más aprueban hacer las cosas de manera mal, y eso los llevará a su destrucción. En medio de esa generación perversa y maligna, podemos brillar si es que no somos murmuradores, si es que no alentamos al conflicto, y si es que caminamos en obediencia al Señor. Seremos entonces irreprensibles. Será la manera en que podemos impactar en nuestra generación. ¿Sabe? La autoridad se pierde cuando nosotros caemos en el error que criticamos. Perdemos autoridad cuando nuestra vida es igual que la del vecino y no hay cambio. El Sermón del Monte nos llama entonces a ser distintos, a actuar como hijos de Dios. El camino de la bienaventuranza de aquellos que son verdaderos seguidores obedientes pasa por reconocer su condición espiritual, su necesidad, y por caminar por esa senda de bienaventuranza del Sermón del Monte que nos lleva a ser pacificadores, mansos. ¿Quién produce eso en nosotros? Lo dice Pablo en el verso 13. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Dios no tiene hijos frustrados. No es que diga, ay pastor, yo cuánto anhelo, pero no puedo. Ay pastor, yo quisiera, ay cuánto quisiera, yo también pastor. Ay pastor, yo lucho, yo quisiera que mi vida fuera diferente, pero lucho con mi carácter, lucho con mi manera de ser. Cuánto yo quisiera también ordenar mi horario para poder leer más, servir más, etc. Hermano, cuidado, Dios no tiene hijos frustrados. Dios no le da simplemente el deseo. Dios le da el querer como el hacer. Es decir, que como decía el apóstol Pablo, podemos hacerlo si nos dejamos guiar por Él, si queremos realmente obedecer. Habrá en nosotros la manifestación poderosa de la transformación de su palabra. Es decir, no solamente queremos, sino que podemos hacerlo por su buena voluntad. Y así poder ser irreprensibles en medio de una generación que resplandecéis como luminarias en el mundo. Obediencia. La iglesia de Filipos fue impactando en su generación y pudo crecer y desarrollarse por la obediencia que tuvo desde el comienzo. Mi hermano y mi hermana, caminemos por la senda de obediencia. Agrademos al Señor siendo obedientes a su palabra, asidos a su palabra,
para que en el día de Cristo yo me pueda gloriar, dice el apóstol, que no he corrido en vano. Es decir, que todo ese sufrimiento, que todo lo que costó la iglesia, que todo ese trabajo que se dio durante el tiempo de su presencia en Filipos, le dé a él la seguridad que cuando Cristo se manifieste, serán manifiestos también en gloria con él. Para ser como lumbreras tenemos que ser obedientes. Para caminar irreprensibles tenemos que ser obedientes. Para andar sin murmuraciones y contiendas tenemos que ser obedientes. Agarrarnos de la palabra, aquella que transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestro corazón y nuestra manera de hablar. Iglesia, seamos inspirados por la iglesia de los filipenses, ahí en Filipo. La iglesia obediente, la iglesia que estuvo dispuesta a obedecer desde el comienzo y que pudo ser útil en las manos del Señor para brillar como lumbrera en una generación perversa y maligna como la que nos toca a vivir a nosotros. Creámosle al Señor, Él quiere hacerlo, Él puede hacerlo y ha prometido hacerlo. Bendito sea su nombre. Dios nos bendiga.